Buen día. En este video vamos a calcular o vamos a resolver este circuito y a contestar todos estos incisos. Dice cuál es la resistencia equivalente, cuál es el valor de la corriente total, cuál es la diferencia de potencial de cada resistor, cuál es la intensidad de la corriente de cada resistor, cuál es la potencia consumida por cada resistor. Bien. Primero, la resistencia equivalente la vamos a calcular con es un circuito mixto, o sea, no puede ser ni con serie ni con paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es convertir este circuito mixto en uno en serie. Entonces, primero las fórmulas para el cálculo de la resistencia en paralelo son las siguientes. Aquí las tengo. Control V es esta. Entonces, para esta sección, aquí como que este valor no se ve. Entonces, empezamos, esta es la R1, R2 vale 20. Entonces, esta es 2, 3 y 4. La 3 es la que no se ve. La 4 es 15. La 3 vale. Vale. ¿Cuánto vale la 3? Vale. Oh, la 3 vale 18. Es que no se ve muy bien en el dibujo. Entonces, lo que yo hago es poner 18. Entonces es 1 entre este. Voy a utilizar la misma fórmula. Ajá. Bien. Entonces de aquí voy a despejar, voy a sumar todos estos. Esta resistencia equivalente está dividiendo, lo paso multiplicando. Lo que me sale aquí va a estar multiplicando y lo paso dividiendo. Entonces la resistencia equivalente 1 es igual a la suma de todos estos. Cierro el paréntesis, todo eso es 1 entre eso. Entonces la resistencia equivalente 1 es esta cantidad. 5.81. Voy a hacer lo mismo acá. Antes de seguir aquí, estas dos resistencias están en serie, entonces nada más las voy a sumar. Entonces la resistencia 5, voy a sacar una resistencia equivalente, digamos, voy a llamarle resistencia equivalente prima, bueno, con comitas, que sería igual a 30 más 11, son 41. Después la otra resistencia, la 7 y la 8. La 7 vale 21 y la 8 vale 23. Voy a aplicar exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar y pegar la misma fórmula y voy a cambiarle aquí el nombre. A esta le voy a llamar la resistencia equivalente número 2. Bien, ahora necesito calcular la resistencia equivalente 3. Pero aquí la ventaja es que ya nada más tengo la 9 y la 10. La resistencia 9 vale 19. La resistencia 10 vale 13. Entonces, otra vez es 1 entre esta. Y lo voy a pegar así. Y después, la resistencia equivalente 3 es igual a 1 entre la suma de estas dos. Y me queda 7. Bien, entonces ya tengo todas las resistencias equivalentes. Entonces me quedaría una figurita como esta. R1 se queda igual. RE es esta de aquí. Bueno, aquí le puse 2. Bueno, entonces le ponemos aquí 2. Luego después a esta le llamamos R3 y R4. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esta es 3 y esta sería la 4. Bien. Entonces ya nada más para calcular la resistencia equivalente total. Entonces resistencia equivalente total es igual a la suma nada más es esta más esta más esta
más la resistencia 1 que vale, lo voy a poner aquí, vale 15. ¿Sí? Entonces voy a redondear hasta el final, coma a 2 decimales nada más. Ajá, ahí está. Entonces la resistencia total es de 37.18. Ya está. ¿Cuál es el valor de la corriente total? La corriente total la puedo calcular con la de Ohm, que es igual a la intensidad, es igual al voltaje sobre la resistencia. Tengo el voltaje, tengo la resistencia, entonces pongo la intensidad total es igual a... voy a poner el dato, esta va a ser la resistencia 1 igual a... equivoqué. Y el voltaje total es igual a 70. Entonces, lo único que tengo que hacer es, intensidad es igual a voltaje, 70, entre la resistencia, ¿verdad? Y la intensidad es 1.882. Bien. Ahora después, ¿cuál es la diferencia de potencial de cada resistor? Bien, sabemos que esto es podemos calcularlo con este circuito equivalente. En el circuito equivalente, como está en serie, recordemos algunas cosas de los circuitos en serie. Voy a poner ahí las fórmulas. En el circuito en serie ocurre lo siguiente. Voy a anotarlo aquí. En el circuito en serie ocurre esto. Quiere decir que el voltaje que se genera aquí, más el voltaje que se genera acá, más el voltaje, entonces quiere decir que hay que calcular el voltaje para cada uno de estos. ¿Por qué no tendría que hacer el voltaje para, por ejemplo, Porque se supone que el voltaje en toda esta zona es el mismo, en toda esta zona es el mismo, en toda esta zona es el mismo. Entonces nada más tengo que calcular el voltaje en R1. Entonces voy a llamarle voltaje 1. Luego hay un voltaje 2, voltaje 3 y un voltaje 4. Voltaje 4. Entonces, el primero es para la primera resistencia, entonces de aquí lo voy a despejar. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad siempre va a ser la misma, entonces va a ser la intensidad por la resistencia. La resistencia 1 es 15. Bien, ahora el voltaje 2 igual la intensidad por la resistencia 2, que es esta. Ahora, la intensidad por el voltaje, por la resistencia 3, es esta. Y luego la intensidad, igual que en el otro, pero para el caso 4. 4. Bien, ahora voy a verificar esto con fórmulas. Voy a rastrear precedentes y depende de ese. ¿Sí? Ya nada más verifico y ya. Rastrear precedentes. Sí, está bien. Bien. Entonces ya tengo el voltaje para cada uno de estos resistores. O sea, se supone que el voltaje va a ser igual para estos tres, porque forman parte de esta RE2. ¿Sí? Entonces, ya tengo la diferencia de potencial para cada resistor. ¿Cuál es la intensidad de corriente para cada resistor? Entonces, la intensidad de corriente, ahí sí va a variar. Vamos a tener que utilizar esta de aquí. ¿Por qué? Porque digamos que la intensidad de esta es igual aquí. Es igual en todo es igual toda la intensidad. Todo aquí alrededor es igual. Pero la intensidad cuando entra aquí se divide en todos estos. Entonces, aquí sí tengo que encontrarlo. Voy a ponerle para RE2. Para RE2 tenemos la resistencia 2, 2, 3 y 4. Entonces voy a usar estos datos 2, 3 y 4. Y casualmente ya los tengo aquí anotados. Entonces anoto 2, 3 y 4. Yo quiero conocer la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia.
Recuerden, aquí estoy trabajando un circuito en paralelo. Y recordemos de que en paralelo ocurre lo siguiente. Ocurre esto, el voltaje no cambia. Entonces el voltaje que entra aquí es el mismo. Entonces el voltaje es el voltaje de RE2. Entonces el voltaje de R2 ya lo conozco, que es el voltaje de 2. Entonces Entonces para calcular las intensidades, aquí pongo I2, I3, I4. Entonces la intensidad es igual al voltaje, que es entre su resistencia. Y otra vez, voltaje entre resistencia. Y otra vez, voltaje entre resistencia. Ok. Entonces, ahora, sumados, me deben de dar la intensidad total, porque se supone que la intensidad que va de aquí a aquí se divide, pero es la misma, debe salir la misma, si no quiere decir que algo hicimos mal. Bien, entonces ya tenemos la intensidad para 2, para 3, para 4. Ahora necesito para RE3, entonces voy a hacer lo mismo aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez lo voy a simplificar. ¿Por qué? Porque aquí voy a utilizar estos valores que ya tengo anotados. Recuerdan que a lo convertí en una sola resistencia equivalente, que le llamé RE y unas comillas. Entonces, aquí lo voy a poner así. Ahora el detalle es que es el voltaje. Voy a cambiar esto que es RE3. Y el voltaje es el 3. Ajá. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí y ponerlo aquí y hacer esto. Este es el voltaje que va a regir a toda esta parte del circuito en paralelo. Entonces ya nada más lo único que voy a hacer es intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y voy a copiar y pegar la fórmula. Bien. Aquí el detalle también es esta resistencia equivalente con comillas está compuesta de 2. Entonces lo que tengo que hacer es dividirla en las 2 que yo tengo. Entonces tengo que poner a esta no le puedo llamar intensidad 2, esta la voy a llamar, esta es intensidad 7 y esta es intensidad 8. Intensidad 7 y 8. Pero esta está compuesta de dos resistencias, la 6, la 5 y la 6. Entonces es 5 y 6. La 5 vale 30 y 11. Entonces son 30 y 11. Pero estas no están en paralelo. Estas dos están en serie. Entonces estas dos, bueno, tienen la misma intensidad de corriente, que sería igual a 0.39. Aquí le voy a poner una intensidad E y las comillas. Pero esta parte, estas dos tienen diferentes, bueno, tienen la misma intensidad, pero tienen diferente voltaje. Porque recordemos que los voltajes cambian. Entonces, voy a poner el voltaje para 5. Voy a ponerlo aquí abajo, B5 y B6. Entonces el voltaje sería igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad es esta por esta.
¿Sí? ¿Sí está bien? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Y luego es por esta misma intensidad. Ajá. Sí. Y entonces, ajá. Y la suma de estos debe de ser el voltaje total que circula. Entonces, exactamente. Quiere decir que sí circula ese voltaje ahí. Entonces ya tenemos las intensidades para esta parte de aquí, que sería este de aquí. Nos falta nada más calcular estas intensidades. Las intensidades, otra vez voy a utilizar una tablita como esta. Ajá. Igualita, nada más voy a cambiar algunos valores. Entonces tengo la RE4. Para ¿cuánto vale el voltaje en 4? Que es este de aquí. Vale esto. Y entonces me voy a llevar ahora sí, pero nada más tengo aquí dos resistencias, entonces me llevo la 9 y la 10, que son estas dos. Y voy a eliminar esto de aquí. Todo esto sale. Y entonces automáticamente ya me generó las intensidades. Esta sería la intensidad 9 y la intensidad 10. Y si la sumo, más me debe dar 1.88, que es la intensidad total. Bien. Entonces ya tengo la intensidad 9, 10. Ahora me pide, bueno, ya tengo las intensidades de cada resistor, la potencia consumida por cada resistor. Entonces la potencia, recordemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, voy a poner aquí la pequeña formulita, es igual a V por I. Ajá. Voy a calcularla, dice, para cada resistor. Por cada resistor. Bien, el primero es R1. Entonces, voy a poner P1 igual a. Entonces, para P1 hay un voltaje, hay una intensidad. Entonces, sería por este. El voltaje para P1, ¿a cuánto equivale el voltaje para 1? El voltaje para B1 sería Ajá. Y la intensidad, pues es la misma. La intensidad total. ¿Dónde está la intensidad total? Aquí está. Ahí está. Bien, ya tenemos. Ahora vamos a dividir esta. Entonces habría una potencia 2, 3 y 4. Potencia 2. Voy a ver si se puede hacer esto. No, no se puede. Potencia 3, potencia 4 y potencia 5. Ajá. Bien. El voltaje, como esta es una conexión en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo. Entonces es este. Es y es este. Pero las intensidades sí cambian. Entonces necesito la intensidad en 2, que es esta. La intensidad en 3, que es esta otra. Y la intensidad en 4, que es esta otra. Y nada más lo único que voy a hacer es utilizar la misma fórmula, que es voltaje por intensidad. Voy a jalarla así. P2, 3 y 4. Ahora P5, el potencial 5 y 6. 5 y 6. Entonces esta va a ser P5 y P6 igual a. Para P5 y P6, ¿dónde están esos P5 y P6? Hay dos voltajes diferentes. Entonces, para 5 el voltaje es 11 punto. Ajá. Y para 6 el voltaje es este otro. ¿Sí?
Pero la intensidad ahí es la misma, que es esta intensidad. No, ¿cuál es? Sí, esta intensidad. Y es igual. Ajá. Y entonces ya tenemos la potencia para 5, 6. Ahora la potencia 7, potencia 8 y potencia 9. Tenemos hasta la 10. Potencia 10 igual a esto. Bien, la potencia 7 y 8, la 7 y 8 que es la parte de aquí, la conexión es en paralelo. Entonces quiere decir que en paralelo los voltajes son iguales. Entonces voy a tomar el voltaje total. El voltaje total de esa parte que es este. Y es este. Pero las intensidades son diferentes. La intensidad para 7 es esta. Y la intensidad para 8 es esta otra. Y ya tengo la potencia. Ahora, otra vez, esta parte de aquí es otra vez un circuito en paralelo. Nuevamente, el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje para esta sección es este y es este. Pero las intensidades sí cambian. La intensidad 9 es esta y la intensidad 10 es esta otra. Entonces ya tenemos las potencias, los voltajes de cada resistor. Y espero que haya quedado claro.